Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día vamos a continuar con nuestro estudio de una vida con propósito en la iglesia. Y antes de empezar con nuestro tema, les ruego que hagamos una oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque es a través de Él que nosotros somos tus hijos y además tú nos has introducido en tu familia, la iglesia. Gracias, Señor Dios. Te rogamos que este estudio glorifique tu nombre, bendiga a tu pueblo y que la gente que nos rodea sea bendecida. Sepan que somos tus hijos por el amor que nos guardamos. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. En la cultura hawaiana, la palabra para designar familia es ohana. Ohana significa que tu familia nunca te abandona ni te olvida. Y ese es el concepto que Dios tiene en mente cuando funda la iglesia. La iglesia es una familia y la familia no abandona ni olvida a sus miembros. Por eso es muy importante que cuando alguien peca, nosotros le ayudemos a restaurar la comunión con Dios y con la iglesia. Así que el tema del día de hoy es restaura el compañerismo. Tú y yo estamos obligados a restaurar el compañerismo. No tenemos que hacer ojos cerrados, no tenemos que dar la espalda, sino que tenemos que, con amor, con paciencia, ayudar a restaurar el compañerismo. Vamos a ver entonces que el Señor Jesucristo nos enseña de esta manera en Juan 13:35. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. El amor que nos tenemos será una invitación a la gente para que vengan a conocer a Dios. En la iglesia primitiva, en el libro de Hechos, se nos dice que había tal amor que incluso algunos vendieron propiedades para que con ese dinero pudieran subsanarse las necesidades de los pobres, de los demás. Y esto llamaba la atención y el número de cristianos fue creciendo de una manera exponencial. Y siempre el amor de Dios ha estado manifestándose en la iglesia. Y hoy, en tiempos de coronavirus, aunque estamos encerrados en casa, nos estamos comunicando con la iglesia y les proporcionamos palabras de cariño, palabras de consuelo, palabras de afecto. Y además de esto, sabemos que hemos tenido oportunidad, algunos, de vernos de una manera más cercana. Y eso es bueno, eso es grato. Vamos a empezar con nuestro tema, que es el siguiente en Mateo 5:9. Dice así el Señor Jesucristo: Dios bendice a los que procuran la paz. Esto de procurar la paz significa que se trabaja de una manera activa en tener paz en los miembros de la familia. Cuesta trabajo, pero tenemos la obligación de llevarlo a cabo para la sanidad del cuerpo. Continuamos leyendo, dice, porque serán llamados hijos de Dios. Dios está interesado en que su iglesia esté sana, robusta, y eso debe de ser una parte de tu trabajo y del mío. Cuando nosotros vamos a hablar con alguien que está en pecado, que ha caído, primeramente tenemos que hablar con Dios. Ese es el primer punto de cómo restaurar una relación. Primero es hablar con Dios. Y dice así en el siguiente salmo: no es un enemigo el que me hostiga. Eso podría soportarlo, dice el salmista. No son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia. De ellos habría podido esconderme. En cambio, eres tú, mi amigo, mi compañero, mi par, mi compañero y amigo íntimo. Cuánto compañerismo disfrutábamos cuando caminábamos juntos hacia la casa de Dios. El salmista está muy herido, porque no son sus enemigos, no son los adversarios los que buscan su daño, sino eres tú, mi amigo, mi compañero, mi íntimo. Tú me has afectado. Y
esta situación se ha llegado y se presenta en la iglesia. El amigo, el íntimo, nos ha traicionado. ¿Y qué podemos hacer? El Señor Jesús nos invita a perdonar. Ustedes recuerden que nos enseña el Padre Nuestro: perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Esto es de capital importancia. Duele, sí. Es difícil, sí. Pero se nos invita a perdonar. Porque nadie absolutamente es justo. Nadie absolutamente ha dejado de pecar. Todos, de alguna manera, pecamos. Bueno, veamos lo que nos dice en el siguiente punto: tomar la iniciativa. Lo primero que tenemos que hacer es nosotros ir y hablar con la persona que nos ha ofendido. Obviamente, si nosotros hemos ofendido a alguien, con mucha mayor razón. Nos dice así en el libro de Mateo: por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Muy importante es que nosotros demos el primer paso en la reconciliación, en la reintegración de la persona que nos ha ofendido o que hemos ofendido al compañerismo. Vamos a ver qué dice en el siguiente punto: ser comprensivo. Generalmente la persona que está afectada, que está molesta, que está herida, habla de una manera muy molesta, muy incómoda, e incluso con improperios, incluso con exabruptos, con ofensas, y nosotros tenemos que comprenderle. Está herido, está lastimado, así que lo mejor es dejar que la persona hable, y ya que la persona haya sacado su enojo, su tristeza, su dolor, podemos nosotros tomar la palabra. Vamos a ver cómo ocurre en el Salmo 73. Entonces me di cuenta, dice esta persona, el salmista, que mi corazón se llenó de amargura. Estaba molesto, estaba irritado, y yo estaba destrozado por dentro. Y por eso es que habló de esta manera: fui tan necio e ignorante. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Me comporté como un animal, dije cosas que no debería de haber dicho, hice cosas de las que me arrepiento, porque estaba molesto. Y nosotros debemos de entender que es algo natural, es algo humano. Vamos a ver cómo nos dice el Señor Jesús aquí en 1 de Juan 1:8. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Debemos de comprender a aquella persona, porque nosotros también caemos, tropezamos, nosotros también pecamos. Y si alguien piensa que no, vamos a ver lo que nos dice en 1 de Corintios. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Todos, tú y yo, caemos. Tú y yo pecamos, como dice Juan. Así que se nos invita a tener paciencia y ser comprensivo con aquella persona que está herida y que de alguna forma su comportamiento no es el mejor. Vamos a ver el siguiente punto, que es confesar tu parte en el conflicto. Por lo general, tú y yo tenemos algo que ver, poco o mucho. Quizás no pusimos mucha atención a la persona, no le escuchamos, no nos dimos tiempo para estar con él, o quizás fuimos incluso hasta condescendientes. Sabíamos que estaba pecando, pero nos hicimos de la vista gorda. No, tenemos pues que resolver el problema, y así nos dice la Biblia cómo hacerlo. En Efesios dice: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Otra vez, ligado al anterior punto de ser comprensivo. Cuando nos toque a nosotros hablar, ser de una manera mesurada, cuidadosa, para no ofender y no ser agresivo con nadie.
que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. Así que es muy importante que cuando nosotros participemos seamos cuidadosos en hablar. El siguiente punto dice así: cooperar al máximo. Al máximo, haz tu mejor esfuerzo. Sé comprensivo. No hables con palabras fuertes. Coopera en todo lo posible para que se resuelva el problema. Vamos a ver cómo lo dice en la palabra de Dios. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Todo lo posible para vivir en paz con todos. Así que eso de hacer todo lo posible incluye también el siguiente punto. Vamos a verlo. Atacar al problema, no a la persona. Hay que resolver el problema, pero sin afectar a la persona, sin dañar a la persona. Vamos a ver qué nos dice en este versículo de la Biblia. En Proverbios 15:1 dice: la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Lo peor que podemos hacer es usar palabras grotescas, ásperas, porque encienden los ánimos. En cambio, cuando damos una palabra apacible, esto disminuye el rango de irritabilidad, de molestia. Entonces, todo esto que estamos viendo de presentarnos ante Dios, tomar la iniciativa, ser comprensivo, confesar también nuestra parte en el conflicto y cooperar al máximo, todo esto nos va a llevar a resolver el problema de la mejor manera. Vamos a ver el siguiente punto, que dice así: reconciliación más allá de la solución. Sí, tenemos que solucionar el problema, pero por encima de esto, la reconciliación. Y la solución será como un fruto de esa reconciliación. Vamos a ver un ejemplo bonito acerca de Zaqueo, el publicano, el cobrador de impuestos, cómo el Señor Jesús se acerca a él, y al acercar el reino de Dios a este hombre, él responde tomando la palabra de vida de Jesús, y su comportamiento cambió de una manera radical. Vamos a ver cómo dice aquí en el Evangelio. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo: baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, porque Jesús había venido a él, el Evangelio había venido a él, la salvación había venido a él, que era un pecador muy importante en la cultura judía. Este pecador cobraba impuestos para Roma y era completamente odiado por sus congéneres. Este hombre felizmente bajó del árbol y llevó a Jesús a su casa. ¿Qué pasó? Pero la gente estaba disgustada. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Murmuraban: ¿cómo es que Jesús, un hombre santo, profeta de Dios, va a hospedarse en este hombre malvado? Pero vean lo que pasó. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mis riquezas a los pobres. Pero además, si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Y esta actitud demuestra que el corazón de Zaqueo había cambiado. El corazón de Zaqueo había nacido de nuevo. Ahora era un cristiano. Había llegado el Evangelio a su corazón. El Señor Jesús lo dice así. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Se había arrepentido. Así que lo primero es la reconciliación. Y la solución vendrá después, como estamos viendo en el caso de Zaqueo. Como conclusión podemos decir lo siguiente: Dios sabe que en la iglesia va a haber
pecadores, arrepentidos, pero pecadores, y que estos pecadores pueden fallar y pueden pecar en cosas que no sean tan trascendentales, tan dolorosas, o pecados demasiado graves que puedan incluso requerir que sea expulsada esa persona del seno de la iglesia. Así que el Señor Jesús nos enseña cómo tenemos que ayudar en la disciplina de un pecador. Vamos a verlo cómo nos enseña en el Evangelio. Dice así: si un creyente peca contra ti, háblale en privado. Esto que hemos dicho, primeramente busca de Dios, enseguida toma la iniciativa, después sé comprensivo, confiesa la parte de la situación en la que tú interveniste en ese conflicto, coopera a lo máximo, ataca el problema y no a la persona, y busca la reconciliación más allá de la solución. Por todo eso lo puedes hacer tú. Después dice, háblale en privado y hazle ver su falta. Hasta ahí. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Entonces, habla con esa persona. Pero ¿qué sucede si esa persona no te escucha? Entonces, dice el Señor Jesús, pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle. Ya tienes testigos que podrán participar, podrán dar su punto de vista, podrán orar juntamente con la otra persona y tú, de tal forma de que quede lo más circunscripto a 2 o 3 personas, que no se exteriorice a todos los demás, para no hacer daño a aquellas personas que están involucradas en el conflicto. Pero ¿qué pasa si la persona es renuente y no quiere restablecer los lazos de comunión, confesando su pecado y de esta forma también resarciendo el daño que ha provocado? Entonces el Señor Jesús enseña para que entre esos 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Y después dice, si aún así la persona se niega a escuchar, y hablaste tú primero con él, después con 2 o 3 testigos, y no escucha, lleva el caso entonces ante la iglesia. Y toda la iglesia debe de participar escuchando el conflicto, el problema, el pecado, y amonestar a las partes. Dice, luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, ¿qué va a pasar entonces si sigue necio en su pecado? El Señor Jesucristo nos enseña así: trata a esa persona como a un pagano, o a un extranjero, o a un extraño, o como a un corrupto cobrador de impuestos. O sea, no puedes tener ya una relación de intimidad, una relación de familiaridad con esa persona hasta que esa persona se arrepienta. Entonces tú ya llevaste ante Dios tu situación, tomaste la iniciativa, fuiste una persona comprensiva, tú estás de acuerdo en que eres parte del conflicto, del problema, y buscaste la resolución antes que la solución. Después hablaste con 2, 3 testigos con esa persona. Posteriormente toda la iglesia, y esa persona siguió en su pecado, siguió en su rebeldía, y por lo tanto tuvo que ser excluida. ¿Por cuánto tiempo? Pues cuando esa persona se sienta sola, cuando esa persona esté fuera de la comunión de la iglesia, buscará de Dios, se arrepentirá, pedirá perdón y vendrá a la iglesia confesando su pecado. ¿Qué sucede entonces? Hay que restaurarlo, aceptarlo, animarlo, consolarlo. Vamos a ver un caso que ocurrió en la iglesia de Corintio. Pablo, en su viaje misionero, segundo viaje misionero, fundó la iglesia de Corinto. Y posteriormente, él, como era un apóstol, un predicador itinerante, estaba lejos de esta ciudad cuando se enteró de que un hombre tenía como mujer o como amante a la madrastra de él, a la esposa del padre del muchacho. Y entonces Pablo tuvo que escribir
una carta diciéndole a la iglesia que estaban mal. Vamos a ver qué es lo que escribe Pablo. Me cuesta creer, le dice a la iglesia de Corintio, lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. La iglesia de Corinto fue una iglesia que se formó de gentiles, o sea, de personas no judías, con un antecedente cultural en la que esta iglesia era muy pagana. Tenía muchos templos dedicados a dioses distintos. Era una iglesia que era un puerto marítimo, comercial, en donde había tráfico de personas, tráfico de comercio, de mercancías, y era una ciudad rica. Por lo tanto, eran gente también que tenían una cultura vasta, tenían gente de muchos lugares del mundo. Y una de las cosas que más les fascinaba era buscar en la filosofía la sabiduría. Entonces Pablo aquí les está llamando la atención a los corintios de que ustedes se sienten envanecidos, sintiéndose sabios y están permitiendo algo como esto. Este joven tiene como amante a la esposa de su padre. Eso no puede ser, ni siquiera entre los paganos ocurre esto. Y entonces Pablo llama la atención y dice, esta persona tiene que ser expulsada de la iglesia para arrepentimiento. Cuando esta persona se sienta sola, sin la comunión de la iglesia, volverá sus ojos a Dios, será perdonado y entonces vendrá a la iglesia y ustedes lo perdonarán. Vamos a ver cómo ocurre así en la segunda carta a los Corintios, cómo Pablo platica en la segunda carta que esto ya ocurrió. Dice así, no exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó más a todos ustedes que a mí. Sigue diciendo Pablo, la mayoría de ustedes se le opusieron y eso ya fue suficiente castigo. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora los insto a que reafirmen su amor por él. Qué importante es esto. Sea un pecado pequeño o un pecado grande, que para Dios todo pecado es transgresión. Y al transgredir la ley de Dios, se rompe nuestra comunión con Él y con los demás. Ciertamente, si nosotros robamos, por ejemplo, una manzana porque tenemos hambre, es un pecado el robo. Y pudiese justificarse porque tenemos hambre, pero sigue siendo un pecado. Sin embargo, un pecado de esta naturaleza que hace daño a toda la comunidad, como un hombre va a tener relaciones con otra mujer que no es su esposa, hace daño a la iglesia y en gran manera. Bueno, pues aún así, con ese pecado tan grande, nosotros debemos de perdonar. El Señor Jesucristo nos enseña en la oración del Padre Nuestro que le pedimos perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, a aquellos que han pecado contra nosotros. Ciertamente no hay una persona que no peque. Y nosotros, al ser perdonados por Dios de cualquier pecado, tenemos la obligación de perdonar también a aquellos que nos han ofendido de una manera grave. Así, bueno, pues en la iglesia nosotros podemos ejercer el amor, la compasión y el perdón de Dios. De tal forma de que la iglesia sane y siga adelante, siga creciendo, siga madurando, siga dando frutos. Tú y yo tenemos que luchar por restaurar el compañerismo en cualquiera de las circunstancias en que vivamos,
en cualquiera de las situaciones en que estemos. El pecado que nos afecte, no importa. Tenemos que restaurar el compañerismo. Y una vez perdonando, tenemos que consolar a la gente, tenemos que apoyar a la gente. Dice, insto a que reafirmen su amor por Él. Eso es importante para que la gente sepa que nosotros somos hijos de Dios. Amados, terminamos con el tema del día de hoy y yo les ruego que hagamos una oración pidiéndole a Dios su bendición. Señor Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús. Te rogamos que nos ayudes a perdonar, a reedificar, a hacer que los lazos de compañerismo se hagan cada vez más fuertes. Ayúdanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Amén. Queridos amigos, están invitados a unirse con nosotros en oración de lunes a domingo a las 6 de la tarde, pidiéndole a Dios su intervención en esta pandemia del coronavirus. Que Dios cumpla sus propósitos, haga su voluntad y que sea lo que ocurra en nuestra ciudad, esto glorifique su nombre y la gente conozca al Señor Jesucristo. También te invito a que nos sigas en YouTube y en Facebook. Comunícate a nuestro teléfono y también suscríbete y ve los anteriores videos. Todos los miércoles a las 7 de la noche, los viernes a las 7 de la noche y los domingos a las 12 del día. Muchas gracias. Dios te bendiga.